Shalom Braja, bienvenidos, bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Vamos a estudiar hoy Bezrat Hashem, en la página 6 de Masejet Nazir. Estábamos viendo ayer una discusión entre Rav Matna y Barpada, perdón, sobre cuánto es la duración mínima de una Nezirut. Una persona que dice voy a hacer Nazir Stam, sin especificar cuánto es ese tiempo mínimo que debe estar de Nazir. La Mishnah nos dijo Stam Nazir, Shloshim Yom, que son 30 días. Y Rav Matna se apoya en esa versión diciendo o aprendiendo lo del versículo que dice Kadosh Yiye. Yiye dice, vale, tiene un valor numérico de 30, por eso son 30 días. Barpada dice, no, el tiempo mínimo de la Nezirut son 29 días. ¿Y de dónde lo aprende? Del número de veces que se repite en toda la parashá del Nazir, la palabra Nazir o Nizro, todas las declinaciones de la palabra Nazir. Y el hecho de que la Mishnah dice 30 días se refiere a que el último día, que es el día en el cual tiene que cortarse el pelo, etcétera, está incluido dentro de eso. Pero por ley de la Torá, con 29 días de Nezirut es suficiente. Y entonces trajimos una Mishnah, que está más adelante, al principio del tercer capítulo, empezamos a ver, que nos va trayendo, la Gemara aquí, lo que está haciendo es pedazo a pedazo de la Mishnah, es una Mishnah bastante larga, está trayendo eso que dice esa Mishnah para traer una prueba contra Rav Matna o contra Barpada de manera alternativa. Bien, entonces nos dice hoy así. Tnan, se enseñó en la Mishnah, ahí que dijimos en el principio del capítulo 3. Mishen Nazir, Shetenezirut. Una persona que viene y dice voy a hacer Nazir y después dice voy a hacer Nazir, es decir, toma dos Nezirut sobre él. Megalea Getarishoná, Yom Shloshim Ve'echad. La primera Nezirut se corta el pelo el día 31. Ve'ashenial, Yom Shishim Ve'achad. Y la segunda, el día 61. Mishlama de Rav Matna, para Rav Matna, Nija, le va muy bien. ¿Por qué? Porque tenemos el día 30 completa la Nezirut. Al día siguiente es el día 31, se corta el pelo. Ese día 31 le cuenta como primer día de la segunda Nezirut, porque Mixata Yom Kekulo era la respuesta de Rav Matna, y a partir de ahí cuenta 30 días, el día 61 se corta el pelo por segunda vez. El Alevarpada Kasha, pero para Rafpada, que dice que son 29 días, y el día 30 es el día del corte del pelo, entonces tiene una dificultad. Amarle Barpada, ¿qué te va a decir Barpada? Emasefa, fíjate lo que dice el final de esa Mishnah. Veim Gila Rishona le Yom Sheloshim, pero si se cortó el pelo el día 30, Megalea Getashenia le Yom Shishim, entonces que corte el pelo de la segunda el día 60. Es decir, puesto que después de que los primeros 29 días completó su Nezirut primera, y por eso se cortó el día 30, y entonces después vuelve a contar 29 días, y en el día 60 es cuando va a cortar la segunda. El acefa mesayale. Entonces el final de esta Mishnah le apoya el punto de vista de Barpada. Resha, y entonces ¿cómo se arregla con la Resha? Con el principio de esta Mishnah, que dijo que se corta el 31 y después el 61. Dice Resha Beomer Shelemim, como dijimos antes, es decir, que él en su promesa de Nezirut dijo voy a cumplir 30 días enteros. ¿Sí? Y ahí ya no es que son 29, sino que él se comprometió a cumplir completamente los 30 días. Ahora, pregunta la Gemara, Ule Rav Matna, y para la opinión de Rav Matna, Kasha Sefa, tenemos una dificultad con el final de la Mishnah, que dijo 30 y 60. Amarle a Rav Matna, ¿qué te va a decir Rav Matna? Que de Katane, Sefa, Yom, que de Katane, Sefa, aquello que se enseñó al final. Yom Sheloshim, Ole Lekan, Ulekan. Es decir, el día 30 cuenta como día de Nezirut, tanto para la primera Nezirut, es decir, Mixata Yom Kekuló, para completar el día 30 y que se va a poder cortar el pelo, Bediabad, y a partir de ahí empieza a contar también ese día como día, como los 30 días para la segunda Nezirut. Entonces Maihi dice, pregunta a la Gemara, espérate, pero ¿qué me estás trayendo aquí de Hidush? ¿Qué novedad me estás trayendo? Mitzeta Yom Kekuló, que un poquito del día es como todo él. Ah, Amerá Hadazina, esto ya me lo has enseñado. Entonces dice, me de tema, dice, no, en realidad sí que hay un Hidush en lo que está diciendo Rav Matna en este Sefa. Sí que hay un Hidush. ¿Cuál es el Hidush? Dice,
Maude tema, ¿qué es lo que yo podría haber dicho? Hanemi leleinian hadan nezirut. Es decir, el hecho de contar un poco del día como todo el día, yo a lo mejor podría haber pensado que solamente se aplica para una sola nezirut. Abalishte nezirut lo, pero para dos nezirut, una que el final de la nezirut, un poco del día cuenta para completar toda la nezirut previa, y un poco de ese mismo día cuenta como el comienzo de la segunda nezirut. Es demasiado. Una vez yo puedo aplicar el principio de un poco del día es como todo, pero dos veces, Kamash Malan, que no, que sí se puede aplicar dos veces. Y ese es el hidush que trae Rav Matna del Sefa, del final de esa Mishnah que estábamos viendo. Tnan, nuevamente, vamos a preguntar sobre Barpada. Tnan, se enseñó en la final de la Mishnah que estamos mencionando. Im Gilach Yom Shishim Hasarehad. ¿Qué pasó si se afeitó el día 59? Yatza cumplió. Sheyom Sheloshim Olelo Mina Minyan, porque el día 30 la primera Nezirut le cuenta. ¿Sí? Entonces, Bishlam le Rav Matna Nija. Para Rav Matna está muy bien. ¿Por qué? Porque completa 30 días de una y después el día 30, el día 1, perdón, el día 31 le cuenta también como primer día de la segunda tanda y Bediabat, si se afeitó el día 30, cumplió. Pero él le Barpada la malí, pero para Barpada, ¿para qué necesito explicarme esto? Si según Barpada ya son 29 días las Tamnes Dirut, entonces ¿qué Hidush me estás trayendo? Haomer Shloshim Hazar Ejad, ya está diciendo que son 30 menos 1. Entonces, Amar Leja te va a decir Rafpada, Ana, Nami, Aja, Samje. Dice, no, de aquí es de donde yo saqué la ley de los 29 días. Yo al principio también pensaba como Rav Matna, que eran 30, pero del hecho de que aquí la Mishnah insistió y trajo, ¿por qué trae este caso y este otro caso y este otro caso hasta el punto en el cual son 59 días? Dos Nezirut, es decir, un periodo de 30 y un periodo de 29. Entonces, sobre esto yo me apoyé para decir que Stam Nezirut son 29 y que después los sabios hicieron que Lejatjila, que espera hasta el día 31 para fritarse, pero el día 30 ya estaría bien. Pregunta la Gemara otra vez sobre Barpada. Tnan, se enseñó en la Mishnah más adelante. Mishamar Hanin Nazir, una persona que dijo yo voy a ser Nazir, Nidma Leyom Sheloshim, y se impurificó el día 30. Dijimos Tam Nezirut, son 30 días. Entonces, perdón, repetimos. Mishamar Haren Nazir, Nitma Yom Sheloshim, la persona que dijo voy a ser Nazir, Stam, y hizo Nezirut completa, perfecta, pero el último día, el día 30, se impurificó. Dice Soter Takol, es decir, anula todo lo que hizo. Los 30 días que pasaron no cuentan. Entonces, ¿qué vemos de aquí de esta ley de la Mishnah? Dice Bishlam al Rav Matna, para Rav Matna está muy bien. ¿Por qué? Porque puesto que todavía no acabó el día 30, entonces todavía no completó su Nezirut de 30 días. Y entonces, si se impurificó, tiene que volver a empezar. Bien, la pregunta es, si Mixeta Yom que culó, que un poquito del día es como todo el día, sí, deberíamos decir que también para Rav Matna cumplió. Pero a priori lo que vamos a ver es que Rav Matna dice que Xata Yom que culó es únicamente cuando ya trajo sus ofrendas y se cortó el pelo, pero mientras no trajo sus ofrendas y no se cortó el pelo, no se puede decir que un poco del día es como todo. Entonces, para Rav Matna está muy bien que tenga que volver a empezar. Era el de Barpada. Kasha, pero para Barpada es un problema. ¿Por qué? Porque si Barpada dice que 29 días es lo que dice la Torá para que se cumpla con la Nezirut, y este se impurificó al día 30, entonces, ¿por qué tiene que volver a empezar? Ya hizo 29 días, que es lo que le está pidiendo la Torá. Responde la Gemara y dice, amarle a Barpada. ¿Qué te va a decir Barpada? Emasefa, fíjate el final. ¿Qué dice el final? Rabbi Eliezer Omer, Enosoter, el Ashiva. Rabbi Eliezer opina que no tiene que recuperar los 30 días, sino que solamente tiene que recuperar 7 días. ¿Por qué 7 días? Porque es el periodo que él va a estar purificándose de su impureza. Tiene que esperar 7 días. Esos 7 días que se va a pasar purificándose, después lo va a tener que pagar de vuelta dentro de su periodo de Nezirut para completar. Bien. Veis al Kadata Shloshim Bainan, y si me dijeses que eran necesarios 30 días, Nistor, Kulehu, entonces que vuelva a decir, que vuelva a hacer todo el periodo de 30. Entonces esto es una prueba para Barpada.
Es decir, el hecho de que Rabbi Eliezer opina así. ¿Cómo responde la Gemara? Dice, casaba Rabbi Eliezer, mitzeta yom kekulo. Dice, el problema aquí ¿cuál es? Que Rabbi Eliezer opina que un poquito del día es como todo. ¿Qué quiere decir? Que no como dijimos que decía Matna, perdón, incluso que todavía no trajo las ofrendas o que se cortó el pelo, un poco del día ya cuenta como todo el día. Y por eso Rabbi Eliezer dice que no, que solamente tiene que cumplir 7, porque en los otros 30 ya los pasó. Tnan, dice la Mishnah, Hareni Nazir Meayom, una persona que dice yo voy a ser Nazir durante 100 días. Nitma Yom Mea, se impurificó el día 100. Soter etakol, tiene que volver a empezar de cero. La piel es de Omer, eno soter el shloshim yom, solamente tiene que volver a empezar 30 días. ¿Veis al Kadataji? Si me vas a decir Sabar Rabbi Eliezer Mixta de Yom Kekuló, que un poco del día es como todo el día, Nisto Shiva, que solamente haga 7, el periodo de purificación. Veilos Sabar Mixta de Yom Kekuló, Listor Kuleo. Y si no opina que un poco del día es como todo el día, entonces deberíamos decir que Rabbi Eliezer va a decir que vuelve a hacer todo el periodo de Nezirut, 100 días otra vez. Entonces concluye la Cámara y dice, Leo, lo ambinan Mixta de Yom Kekuló. En realidad no existe esta ley de Mixta de Yom Kekuló para este tema. Es decir, que Rabbi Eliezer no opina así en este tema. De ahí no queda Barpada. Y él opina como Barpada. Ahora, aquello que preguntamos, Iaji Listor Kulehu, que si es así, que no hay un poquito del día que es como todo, que tenga que volver a hacer todo el periodo de Nezirut, los 100 días completos. ¿Por qué dijo Rabbi Eliezer solamente 30 días? Sobre eso, Amar Resh Lakish, Hainutama de Rabbi Eliezer, este es el motivo de Rabbi Eliezer. Amar Kra dice el versículo, Zotorat Nazir, Beyom Melot Yeme Nizro. Es decir, esta es la ley del Nazir en el día en el que completó los días de su Nezirut. Ahora, la Torah que dijo, la Torah Amra, Nitma Beyom Melot, si se impurificó en el día de Melot, en el que completa su periodo de Nezirut, tenlo Torah Nazir, dale una ley de Nazir. ¿Qué es la ley de Nazir? Lo mínimo que va a tomar un Nazir Stam, que son 30 días. Muy bien. Pregunta la cámara. Lema que Tanai. Vamos a decir que esto se basa sobre una discusión entre Tanai. Dice, Admelot Ayamim. Es decir, a lo mejor aquello que dijo Rav Mahna y Barpada es una discusión que ya existe entre los Tanaim en otra veraita. Así estudiamos. De aquello que se dijo en la Torá en cuanto al Nazir. Admelot Hayamim. Hasta que se completen los días. De ahí que se entiende. Shomim. Miut Yamim. Shenaim, ¿cuál es el mínimo de días? Hasta que se completen los días. ¿Qué quiere decir días? ¿Cuánto es lo mínimo que se incluye dentro de la palabra días? 2. Es decir, 2 días. Pero Talmud Lomar, pero por otro lado dice el versículo, Kodesh Gadel Pera. Es decir, consagrado va a ser, va a dejar crecer su cabello. ¿Cuánto es el tiempo que tarda el cabello en crecer hasta que se considere que ha crecido de manera consistente? En Gidul Sear no existe el concepto de dejar crecer el cabello, menos Pajot Misheloshim, menos de 30 días. Libre Rabbi Oshaya. Ese es el punto de vista de Rabbi Oshaya. Rabbi Yohanan Omer, Eno Tzarich, dice Rabbi Jonathan, perdón. No necesito de hacer esta explicación. Hare u Omer, ya dijo el versículo, Ad Melot Yamim, hasta que se cumplan los días. Y el Uhen Yamim, Shetzerichim Lemalot, Omer Sheloshim. Entonces dice, hasta que se completen los días. Entonces dice, ¿qué es eso que necesita que se completen los días? Ven a entender que es el mes. ¿Por qué? Porque a veces los meses son Haserim, es decir, que tienen 29 días, y a veces los meses son Meleim, tienen 30 días. Entonces, ¿qué es aquello que se completa en días? Los meses. Continúa la cámara y dice, Mailab, Rav Matna de Amar que Rabbi Oshaya. Entonces, ¿acaso no es que Rav Matna piensa como Rabbi Oshaya, que aprendió de la palabra Yiye? Yiye habíamos dicho que tenía un valor de 30, que la Nezirut son 30 días. Ubarpada de Amar que Rabbi Jonathan,
Barpada dice como Rabbi Yonatán, de Amar Leja Rav Matna, perdón, ¿qué dice Rabbi Yonatán? Ad melot, hasta que se completen, que son 29 días. La Gemara rechaza y dice no. Amar Leja Rav Matna, ¿qué te va a decir Rav Matna? Kule alma shloshim bainan. En realidad todo el mundo está de acuerdo que hace falta 30 días. Viaja. Y aquí, en la veredad, Bead Bichlal, pligue. Es decir, están discutiendo sobre qué. Sobre si el día que estamos, el día en el que empezamos está incluido dentro de. Es decir, hasta que se cumplan los días, el hasta que, si está incluido dentro de la cuenta o no está incluido dentro de la cuenta. Eso es lo que se llama ad Bead Bichlal. El hasta está dentro de la cuenta. Dice Rabbi Oshaya Sabar ad velo ad bichlal. Es decir, Rabbi Oshaya dice hasta y el hasta no está dentro de la cuenta. Por lo tanto, no estudió, no aprendió de ad melot hasta que se cumpla. Es decir, porque de ahí se entiende que la nezirut son solamente 29 días. Hasta el día 30, que se llama el día en el que completó, porque no está dentro de la cuenta el día en el que completa. Rabbi Yonatán, Sabar Ad Bead Bichlal. Él opina que Ad, hasta, y el hasta está dentro de la cuenta. Por lo tanto, aprendió del versículo Ad Melot hasta que se completen, que de ahí nosotros aprendemos que la Nezirut son 30 días, porque el día que completa está dentro de la cuenta de los días de Nezirut. Amar Mar dijo que el sabio, y Elu Hen Yamim Shetzerihim Le Malot, Hebe Omer Shloshim. Dice, ¿qué es lo que va a tratar de entender ahora la Gemara? Dice, ¿por qué me vas a decir que los días que se tienen que completar, me vas a decir que son 30, que son los días del mes? Pregunta la Gemara, Ema Shabbat, a lo mejor me vas a decir que es una semana, ¿sí? Se completa la semana. ¿Cuándo se completa la semana? Al cabo de 7 días. ¿Sí? Shabbat, Mi'ika, Hasiruta. Espera, pero ¿acaso hay semanas que duran menos de 7 días? Entonces no hay Haser, no hay esta condición de que faltantes. Continúa y dice, Ve Mashana. Bueno, vamos a decir a lo mejor que son años. Los días completan los años. ¿Sí? Hay años que tienen más días y hay años que tienen menos días. Dice, Behara Banán, de Quesar y hambre, los sabios, perdón, Menaim mi Maninan le yome. Dice, espera, un año, ¿tú lo cuentas en días? Tú no lo cuentas en días. Behara Banán de Quesar y hambre, los sabios de Quesaria dijeron, Menaim Shemonim Yamim Leshanim, ¿cómo sabemos que no se cuentan los años por sus días? Shenemar Lejoche Ashana. Es decir, Rishon hu lachem, como dijimos en la parashá de este Shabbat, este será el primero para vosotros, lechoche ashana, de los meses del año. Chodashim mechashevim leshanim, los meses es con lo que contamos los años, veno yamim leshanim, y no los días es con lo que contamos los años. Ahora, los meses a veces se completan con ¿qué? Con días. A veces hay más días y a veces hay menos días en el mes. Por eso aprendimos que está hablando de yamim, de días, ¿sí? ¿Y qué es aquello que se puede completar con más o con menos días? El mes. Por eso Stam Nizirut es como un mes, son 30 días. Hasta aquí llega el DAF de hoy. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos con la página Zain. Fisku Veimso.